escucha, doctor. Ya, vamos a empezar con la clase. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la clase de síndrome anémico, que es uno de los síndromes generales que se va a repasar en estos días, hasta la próxima semana, ¿no? También es tema de mañana, mañana sábado creo que van a hacer seminario también de síndrome anémico, bueno, con la presentación de un caso clínico, probablemente cada uno en su sede. Bueno, vamos a empezar con síndrome anémico. Me avisan cualquier cosa si es que no se ve ya la presentación. Primero vamos a definir lo que es anemia, ¿ya? En general, como teoría, la anemia se define como una disminución de la masa de glóbulos rojos, de la masa de glóbulos rojos circulantes. Así se define la anemia, ¿ya? Ahí en un recuadro rojo, ustedes ven los valores normales, ¿no? Y tenemos el valor normal para un hombre adulto, para una mujer, ¿ya? Pero en general nosotros consideramos anemia eh, en el varón por debajo de 13 y en la mujer por debajo de 12, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar como definición de anemia. Ahí están los valores, ¿sí? Déjeme un ratito ponerle el puntero. Entonces utilizamos este valor, ¿sí? En el varón de 13 a 17, en la mujer de 12 a 15, ¿no? ¿No? Anemia leve debajo de 13 en el varón, anemia leve en la mujer debajo de 12, anemia moderada debajo de 10 y anemia severa debajo de 7 en ambos sexos, ¿ya? Entonces, ya tenemos definido tanto por la definición, que es la disminución de la masa de glóbulos rojos circulantes, y también por cifras. Tenemos ya la definición de anemia por cifras. ¿Cuántos tipos de anemia existen? ¿No? Se puede hacer varios tipos de clasificación. Tenemos una clasificación fisiopatológica que la define en anemia central o medular o anemia periférica, ¿sí? Entonces, mucho de eso lo vemos en cuanto en la práctica clínica pidiendo un índice de reticulocitos. Pero esta clasificación fisiopatológica no es la que usamos en la práctica clínica. En la práctica clínica utilizamos la clasificación por morfología. Y en la clasificación por morfología, ¿no? Nos tomamos en cuenta, ¿no? El volumen corpuscular medio, ya que es el tamaño del eritrocito, ¿ya? Y las clasificamos en microcítica, normocítica y macrocítica, ¿ya? Si el volumen corpuscular medio está entre 80 y 100, ya se considera normal, normocítico. Si está por debajo de 80, donde caen las anemias llamadas microcíticas, y donde está también la anemia ferropénica, están por debajo de 80, y ya por encima de 100 están las macrocíticas. Entonces, en la práctica clínica utilizamos este tipo de definición, ¿no? Una clasificación por volumen corpuscular medio. Acá tenemos un cuadro donde tenemos ¿sí? La gran mayoría, ¿no? de causas de cada una de ellas, tanto de las microcíticas, de las normocíticas y de las macrocíticas. Miren, dentro de las microcíticas está la anemia ferropénica, o sea, por deficiencia de hierro, están las talasemias, están las anemias por enfermedad crónica, la anemia llamada sideroblástica, ¿no? Está en este grupo de anemias. De hecho, la anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia microcítica, ¿sí? Y en la práctica clínica es la anemia más frecuente. O sea, de todas las formas de anemia, la anemia microcítica y anemia ferropénica es la más frecuente. Le sigue en frecuencia la anemia por enfermedad crónica. De ahí tenemos las causas de normocítica, ¿sí? Donde están también las anemias por enfermedad crónica, también figuran acá, ¿ya?
Están las neoplasias, las enfermedades reumatológicas, la falla renal, la insuficiencia hepática, o sea, la cirrosis, ¿no? Alteraciones endocrinológicas como el hipotiroidismo, la mielodisplasia, ¿sí? Las anemias hemolíticas están también dentro de este grupo de anemias. Y para terminar tenemos las anemias macrocíticas, ¿sí? Ya sea por medicamentos, ya sea digamos, por una anemia plástica, por alcoholismo, por hepatopatía, etcétera. Entonces, esto de acá es un cuadro básicamente de las causas, pero vamos a tratar de hacerlo más didáctico, ¿sí? Acá tenemos las anemias, ¿no? Un cuadro más didáctico, las anemias microcíticas, la ferropénica a la cabeza, ¿no? La anemia por enfermedad crónica, la sideroblástica y la talasemia, ¿no? Las nermocíticas tenemos enfermedades crónicas que son un montón, ¿no? La aplasia medular, la anemia hemolítica. Te pregunta de examen, alguna vez se le preguntó en el examen, ¿a qué tipo de anemia corresponde la anemia hemolítica? Es una anemia de tipo normocítica, la mielodisplasia también. Y las macrocíticas acostumbramos a dividirlas en megaloblásticas, o sea, aquellas que tienen deficiencia de B12 o ácido fólico, y las no megaloblásticas, como son la cirrosis y el alcoholismo, ¿no? Y también la anemia macrocítica secundaria a medicamentos. Entonces, acá tenemos, esto es un pequeño cuadro ya resumido de las principales causas de cada grupo de anemias. Ahora vamos a ver ya la clasificación de cada una, la microcítica, ¿no? Por menos de 80 del volumen corpuscular medio. Miren, lo pinto en rojo, la ferropénica la más frecuente y las otras son mucho menos frecuentes. Entonces, la anemia ferropénica es la anemia microcítica por excelencia. Es una anemia microcítica y también, ¿no? Hipocrómica. La más frecuente, ¿sí? Miren acá, afecta a mujeres en edad fértil, ya que la mujer tiene su periodo menstrual y sangra, ¿no? Ancianos y niños también pueden presentar anemia ferropénica. Generalmente hay una eritropoyesis deficiente, hay una disminución de hierro, ¿ya? Y tenemos acá, miren las causas, pérdidas digestivas, pérdidas ginecológicas, ¿no? En los niños tenemos la disminución del aporte, ¿no? En cambio, en adultos es básicamente crónicas, ¿no? Por pérdidas digestivas o pérdidas ginecológicas. Entonces, acá tenemos a la más frecuente de todas las anemias, que es la anemia ferropénica. La anemia sideroblástica, ¿sí? Entonces, en la anemia sideroblástica hay una alteración morfológica, ¿no? En la médula ósea encontramos los llamados sideroblastos en anillos, ¿sí? Lo que favorece un uso inadecuado del hierro, ¿no? Para formar hemoglobina. Entonces, hay un eritropoyesis ineficaz también. Algunas formas, miren, están asociadas a formas congénitas, ¿ya? A veces una anemia sideroblástica ligada a cromosoma X, ¿no? O asociada a alguna mutación de un gen, ¿sí? Pero también puede ser adquiridas, ya sea por medicamentos, ya sea por abuso de alcohol, ¿no? Intoxicación por plomo, etcétera. Pero existe una forma congénita de anemia sideroblástica. Otra anemia microcítica es la anemia por enfermedad crónica. En la anemia por enfermedad crónica, que es la segunda en frecuencia después de la anemia ferropénica, ¿no? Hay una activación aguda o crónica del sistema inmune. Esto sucede en mayoría de procesos infecciosos, inflamatorios, neoplásicos. Hay que recordar que en la anemia por enfermedad crónica se caracteriza por una sideremia baja, o sea, una concentración de hierro, pero con ferritina alta, o sea, los depósitos medulares de hierro están altos. Este es algo muy frecuente, ¿ya? Acá están las causas de anemia por enfermedad crónica, ¿no? Por ejemplo, la supresión de la eritropoyesis, por ejemplo, en enfermedades que cursan con alteraciones en el mecanismo de la inflamación,
enfermedades como la falla renal crónica que provoca un déficit de eritropoyetina, ¿no? En enfermedades también que cursan con un pseudo déficit de hierro como la falla cardíaca crónica, la cirrosis, el embarazo, etcétera. Entonces tenemos a la segunda causa de anemia microcítica, la anemia por enfermedad crónica, ¿no? O sea, la segunda causa en frecuencia. Y para cerrar las causas de anemia microcítica tenemos a las talasemias, ¿sí? Ya en las talasemias ya son problemas en cuanto a que hay una anomalía en las cadenas de hemoglobina, ¿sí? En las cadenas de hemoglobina. Entonces, básicamente, ¿no? Hay un problema de anemia. Miren, estas anemias se dividen en alfa talasemia y beta talasemia, siendo la más frecuente la beta. La beta talasemia es la más frecuente de estas formas de alteración de la hemoglobina. O sea, alguna forma, alguna subunidad, ya sea alfa o beta, está alterada. Este es un cuadro que resume a todas las causas, ¿no?, de anemia microcítica, ¿no? Hago hincapié en la anemia por enfermedades crónicas, en la cual la ferritina está normal o alta, a diferencia de que la ferritina está baja tanto en la anemia ferropénica, ¿no? ¿Sí? En la anemia ferropénica, tanto la ferritina como la sideremia, o sea, la concentración de hierro también está baja, ¿ya? Pero en la enfermedad crónica sí la ferritina está normal o alta, ¿ya? Entonces, un cuadro que resume una diferencia que lo utilizamos bastante en la clínica, ¿no? En la clínica, ¿no? Evaluamos cómo está la ferritina para definir una enfermedad crónica. Antes de pasar, ¿cómo se llama? ¿Sí? Antes de pasar quería preguntarles a ver si han entendido, ¿sí? ¿Me han entendido? A ver quién me dice, ¿no? ¿Cuál es la clasificación morfológica eh, que utilizamos? ¿Sí? ¿Cuál es la clasificación morfológica? A ver, Adriana La Rosa, ¿me escucha Adriana La Rosa? Presente, doctor. ¿Sí? ¿Qué Sí, utilizamos en la clasificación morfológica? ¿Qué es lo que utilizamos para clasificar a la anemia? según Mm, su patología. ya, la morfología, pero ¿qué valor de la morfología utilizamos para tipificar la anemia? Doctor, ¿el volumen corpuscular medio? El volumen corpuscular medio, ¿sí? El volumen corpuscular medio es lo que vamos a usar. Entonces nos permite clasificar en anemias normocíticas, macrocíticas o microcíticas. Alondra Pinares. Alondra Pinares, ¿me escucha? Alondra. Angie Kresmer. Angie Kresmer. Los que no me contestan es como si estuvieran para mí ausentes en la clase, ¿eh? Anthony Paitán. Anthony Paitán, ¿me escucha? A ver, chicos. Ana Lucía, Ana Lucía Trillo. A ver, chicos, necesito que yo no solo hable, sino ustedes también. Ana Lucía Trillo, Carlos Piscoche, ¿no están presentes? Alessandra Bustamante. A ver, chicos, ¿cuál es la anemia microcítica más frecuente? ¿Quién me responde? La La ferropénica. anemia La ferropénica, doctor. ferropénica. La ferropénica, doctor. La ferropénica.
¿Cuál es la segunda en frecuencia? Crónicas. La Las anemia por crónicas. enfermedad crónica. Enfermedades crónicas. ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia ferropénica? Malnutrición. Déficit de aporte. Nutricional, doctor. No, la nutricional es en niños y en ancianos. Y en adultos, ¿cuál es la causa más frecuente de anemia ferropénica? Eso Sangrado le va a ver. oculto. Las pérdidas de sangre, ¿sí? Las pérdidas de sangre, ya sean ginecológicas o digestivas, ¿ya? Eso va a venir en el examen, ¿ya? En un adulto, la causa más frecuente es una pérdida ginecológica o una pérdida digestiva. En cambio, en niños y en ancianos, la causa más frecuente de anemia ferropénica es la déficit en el aporte, o sea, la parte carencial, ¿no? Falta de ingesta de hierro en forma adecuada. Pero ya saben, en adultos, la pérdida digestiva o la pérdida ginecológica, ¿ya? Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a hablar de las anemias normocíticas, ¿ya? Dentro de las anemias normocíticas también está la anemia por enfermedad crónica. O sea, la anemia por enfermedad crónica puede ser normocítica o microcítica. Eso nunca se vayan a olvidar. Otras causas de anemia normocítica está la aplasia medular o hipoplasia medular, la anemia hemolítica, no se olviden, ¿ya? Y la mielodisplasia. Son otras formas, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, la anemia hemolítica. Recuerden que el glóbulo rojo mide 120 días antes que el vaso lo destruya. Entonces, en esta anemia hemolítica la destrucción es más acelerada. ¿Ya? No se espera esos 120 días, sino rápido nomás se destruye el glóbulo rojo. Entonces, este acortamiento de su vida se produce en la anemia hemolítica. ¿Ya? Entonces, las anemias hemolíticas pueden ser congénitas, algún problema enzimático, algún problema de membrana, un defecto en la hemoglobina, una talasemia puede producir una anemia hemolítica. Pero también puede ser adquirida por una enfermedad inmune, por ejemplo, el lupus, ¿no? ¿No? Puede ser desarrollada por enfermedades, ¿no?, asociadas a esplenomegalia, por ejemplo. Entonces, las anemias hemolíticas acortan la vida del eritrocito. Tenemos las anemias macrocíticas, ¿no?, que pueden ser megaloblásticas o no megaloblásticas. Estas anemias macrocíticas, ¿ya? Si son megaloblásticas, que son frecuentes, es porque la persona no está ingiriendo vitamina B12 o ácido fólico, ¿ya? Y en la médula ósea, ¿no?, se ven estos eritrocitos grandes, ¿no?, multinucleados, ¿ya?, con citoplasma basófilo abundante, ¿ya? Tanto la B12 como la B9, el cuerpo no la sintetiza, necesita ingerirlo. Entonces, cualquier enfermedad en la cual se vaya el apetito, persona no come, no tiene apetito, puede ser una neoplasia, ¿ya?, etcétera. Cualquier enfermedad que curse con baja de apetito va a provocar una anemia megaloblástica, porque la persona va a dejar de ingerir la vitamina B12 o la B9, que es el ácido fólico. Entonces hace una anemia macrocítica de tipo megaloblástica. Pero las anemias macrocíticas también pueden ser no megaloblásticas. En el alcoholismo, ¿no?, en la cirrosis hepática, o a veces, ¿cómo se llama?, medicamentos. Hay medicamentos que pueden provocar una anemia macrocítica. Vamos a revisar un poquito. Hemos revisado las macrocíticas, la normocítica, hemos puesto a la hemolítica. Ya la enfermedad crónica ustedes la conocen, ¿ya? Veamos un poquito de la fisiopatología, ¿ya?, de las anemias. Tenemos una célula madre o pluripotencial. Tenemos un stem cell, ¿sí?, de que derivan estos tipos de tipos celulares, de clanes celulares,
Un clan va a producir, ¿no? Los eritrocitos y otro clan, ¿no? Va a llegar a las plaquetas y a las células blancas, a los leucocitos. Entonces, miren, esto es una hematopoiesis normal, ¿no? Que se produce en médula ósea, ¿sí? Acá tenemos, miren, cómo favorecen en la médula ósea, ¿no? A toda esta generación de células, ¿no? Desde las células pluripotenciales, cómo intervienen para su mejoramiento, para que se produzca todo ¿cómo se llama? Esta serie de eventos, ¿no? En las pluripotenciales tenemos el ácido fólico, la vitamina B12 que actúan a nivel nuclear, ¿no? Como ayudan bastante. A nivel nuclear también la eritropoyetina, ¿no? La eritropoyetina, o sea, su efecto en médula ósea, ¿sí? Como ayuda, ¿no? Para que se expresen estos clanes celulares, la transferrina y la ferritina. Y ya en sangre periférica tenemos la formación del reticulocito y posteriormente del eritrocito. Ya tenemos el almacén de hierro en lo que se llama ferritina. Pero miren estos elementos, ¿no? Que intervienen ya en médula. La B12, el ácido fólico y la eritropoyetina. Es algo muy importante, ¿ya? El riñón, ¿sí? El riñón, ¿no? Cómo se ha estimulado, ¿no? Por la caída del oxígeno para aumentar su producción de eritropoyetina, es una hormona, ¿ya? Y esta eritropoyetina sobre su efecto sobre la médula ósea para formar más glóbulos rojos, ¿sí? Y que aumenten el oxígeno. O sea, simplemente la hipoxemia es la que estimula al riñón a elevar su síntesis de eritropoyetina, ¿no? Este es un círculo de funcionamiento, miren, de la eritropoyetina. Lo que le mencioné al inicio, las anemias también se pueden dividir según su fisiopatología en periféricas, ¿sí? O en centrales a nivel de la médula ósea, ¿ya? Y ya saben que en la médula ósea, importante el efecto de la eritropoyetina, ¿ya? Acá tenemos las anemias, lo mismo, ¿no? Las anemias periféricas y las anemias centrales, ¿no? Hay procesos que, ¿no? Que van a interferir en la producción medular, ya sea una inflamación, una infección, una insuficiencia renal, falta de nutrientes como son la B12, el ácido fólico, ya no hay un estímulo a nivel medular, ¿sí? Tenemos una forma de anemia llamada anemia aplásica, que es un tipo de anemia, ¿no? Normocítica, ¿sí? ¿No? La médula ósea es, miren, reemplazada, ¿no? Acá tenemos una médula ósea normal, en cambio, en esta médula ósea aplásica no hay elementos celulares, no hay elementos celulares, ¿sí? No existen elementos celulares. A veces la aplasia medular, que provoca la anemia plástica, es por exposición a radiación. Personas que están expuestas a radiación, que trabajan a veces al departamento de rayos X, ¿no? Y que cada cierto tiempo deben ser sometidos a descanso médico para que no sufran los efectos de la radiación, ¿no? Ciertos virus, por ejemplo, el virus del VIH, el HTLV, el virus de la hepatitis B, la hepatitis C, le gusta meterse a médula, ¿no? Y defectos hereditarios también tienen un efecto sobre la médula y pueden producir aplasia medular. Este es un concepto muy importante, ¿ya? Cuando el proceso se inicia primariamente en la médula, se llama aplasia medular, ¿no? Una mielodisplasia también es un proceso primario porque se ha iniciado en la médula. Pero si el proceso, por ejemplo, una neoplasia, aparece en otro órgano y después salta a la médula, ¿no? Salta a la médula e invade la médula ósea, al final, puede ser al final de ¿cómo se llama? De la neoplasia, o sea, una neoplasia de estadio avanzado, provoca lo que se llama mieloctisis. Entonces, la mieloctisis es la metástasis de una neoplasia, ¿no? Hacia la médula ósea, invade, ¿no? Y ya no se produce. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Todos estos elementos en sangre y acá tenemos
una neoplasia que ha invadido la médula ósea y no está dejando que se formen elementos, ¿no? Elementos hematopoyéticos. Entonces, miren, a ese proceso de invasión metastásica de la médula ósea se le llama mieloctisis. O sea, ya es un efecto secundario, no primario. Lo primario sería una aplasia medular. Acá tenemos un poquito de la B12, ¿sí? ¿No? La vitamina B12, ¿no? Que esta es la fuente animal, ¿no? El huevo también, ¿no? Pero es la fuente animal, carnes rojas, las vísceras, ¿no? La carne de pescado, una fuente de vitamina B12, ¿no? Ayuda a la formación, ¿no? De sangre, ¿ya? Existen enfermedades, ¿no? Que a veces autoinmunes, como la anemia perniciosa, ¿no? Que produce una alteración, ¿no? Produciendo anticuerpos, anticélulas parietales o antifactor intrínseco que permiten que se produzca una atrofia gástrica, ¿no? Y ante esta atrofia gástrica, ¿no? La vitamina B12 no se puede absorber y genera una anemia de tipo megaloblástica, ¿no? ¿Sí? Megaloblástica. Empiezan a aparecer glóbulos rojos grandes. ¿Ya? Lo mismo pasa con los folatos. El ácido fólico también ingresa vía oral, ¿no? Esta es la fuente, ¿no? Hay granos, ¿no? Alimentos vegetales que es fuente de ácido fólico y también interfiere dando lugar a una anemia de tipo megaloblástica, ¿no? Con anemias macrocíticas. Ya, bueno, ahí que tenemos las anemias hemolíticas también que pueden causar esta forma de agresión, ¿no? ¿Sí? Y disminuir, acortar la vida de los glóbulos rojos que pueden bajar hasta incluso hasta 100 días, ¿no? O menos de 100 días. Las hemolis también pueden iniciarse fuera de la médula ósea, a veces por un proceso infeccioso. La enfermedad de Carrión genera hemólisis. La malaria puede generar hemólisis. El lupus puede generar hemólisis, ¿no? Y en las hemólisis, bueno, ¿no? Hay un marcador en sangre que se llama actoglobina, que está elevado y que nos permite a veces ser un marcador de anemia hemolítica. La hemólisis también puede ocurrir dentro del vaso, o sea, intravascular, debido a un defecto de la hemoglobina, ¿no? Una hemoglobinopatía puede ocurrir y causar una hemólisis intravascular. Pérdidas hemáticas. Las pérdidas hemáticas no son causa de anemia ferropénica. Eso nunca se olviden, la anemia ferropénica, ¿no? El paciente pierde hemática y causa una anemia microcítica de tipo ferropénica. Entonces hemos repasado un poquito, también existe pérdida crónica de sangre, ¿ya? A veces es una pérdida oculta en heces, ¿no? En enfermedades crónicas, ¿no? Y enfermedades crónicas a veces de tipo digestivo. Esta parte debe quedar claro, ¿ya? Debe quedar claro. Vamos a hablar un poquito, a ver, vamos a preguntar, ¿sí? Vamos a preguntar. A ver a los chicos, a ver, antes de continuar. Entonces, las anemias microcíticas, ¿cómo las dividimos? Digo, las macrocíticas, ¿cómo las dividimos? Megaloblásticas y no megaloblásticas. Megaloblásticas o no megaloblásticas. Y hablar de megaloblástica es hablar de déficit de ácido fólico o B12. ¿Y cuáles son las causas de anemias macrocíticas no megaloblásticas? El Alcoholismo, alcohol, doctor. cirrosis. El alcoholismo, la cirrosis y algunos medicamentos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en una hay deficiencia de B12, de B9 y en la otra hay alcoholismo, ¿no? Pero ambas son macrocíticas. ¿Y cuáles son las causas de anemia normocítica? Aplasia medular, La aplasia medular, ¿qué más? hemolíticas, La anemia hemolítica,
Displasias y mielodisplasias. la mielodisplasia y las anemias por enfermedad crónica, ¿ya? La anemia por enfermedad crónica puede ser microcítica o normocítica, eso nunca se olviden, ¿ya? Ahora vamos a ver ya para terminar, vamos a ver la clínica, porque estas anemias, ¿no? Se van a manifestar clínicamente. Entonces vamos a revisar un poquito la clínica, ¿sí? Entonces acá tenemos la clínica, ¿sí? Vamos a ver. Ahora, la clínica va a depender de la magnitud del descenso de masa, o sea, de la magnitud de la anemia. Ya no, por ejemplo, una anemia leve probablemente no les dé clínica, pero una anemia moderada y severa sí. Va a depender de cuán rápido se instala una anemia. Por ejemplo, una anemia hemolítica da rápido ictericia. Entonces, todo va a depender también de la rapidez de la instalación para que me dé una clínica. También va a depender de la enfermedad que la causa. ¿Qué enfermedad está causando la anemia? Si es una enfermedad renal, el paciente va a tener palidez de tipo urémico, no la palidez clásica. Si es, digamos, eh, una cirrosis, el paciente puede tener una anemia, pero enmascarada dentro de una ictericia, ¿ya? Y también hay otro factor importante que es la compensación que hace el organismo ante la anemia. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, esto lo vamos a pasar, ¿ya? Manifestaciones cardiovasculares. Si una anemia es muy severa, puede dar falla cardíaca, puede dar angina de pecho, puede dar taquicardia, disnea. O sea, mire, la anemia, mientras sea moderada o severa, puede dar manifestaciones cardiovasculares. ¿Sí? Esto es muy importante. Muchas personas pueden, si tienen una anemia severa, hacen clínica de falla cardíaca, hacen clínica de angina de pecho, de taquicardia o palpitaciones. Entonces, miren, hay manifestaciones cardiovasculares, ¿ya? Hay manifestaciones generales como la astenia, la fatiga. El paciente puede lucir cansado, ¿no? Asténico. Pues la anemia, por ejemplo, que acompaña a las neoplasias o la anemia que acompaña a la insuficiencia suprarrenal, ¿no? El paciente está cansado, está fatigado, hay debilidad muscular, ¿ya? Puede haber dolor de cabeza, pérdida de la concentración, ¿no? Si es una anemia importante. Puede haber mareos, ¿ya? Y como les dije acá, ¿no? Las manifestaciones cardiovasculares, disnea de esfuerzo, palpitaciones y angina, ¿ya? ¿Puede el paciente tener un soplo sistólico? Claro que sí. Si es una anemia de 4, provoca una anemia de gasto alto, ¿no? O sea, una falla cardíaca de gasto alto. Entonces, el paciente puede tener un soplo sistólico en todos los focos, en todos los focos. Puede haber coiloniquia, ¿sí? Esta uña en cuchara se le llama, coiloniquia. Se ve en las anemias ferropénicas, ¿ya? Crónicas, ¿ya? Hay que revisar siempre la conjuntiva, ¿no? Esta conjuntiva palpebral hay que deprimirla para ver si hay palidez. Miren acá la mano, esta es la mano de una persona normal y de una persona con anemia, ¿sí? Con anemia. En el ángulo de la boca, la estomatitis angular, ¿no? ¿Cómo se llama? La queilosis angular, la que la gente le llama boquera, ¿no? Nos habla de carencia, ¿no? Carencia a veces de B12, de ácido fólico o de hierro, ¿no? La lengua, glositis, se hace una lengua frambuesada, depapilada, ¿no? Las anemias, por ejemplo, de tipo megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 pueden dar neuropatía, ¿ya? Pueden dar demencia, pueden dar paraplegia, hay afectación de los cordones posteriores, ¿no? En las anemias hemolíticas puede haber ictericia, ¿ya? Hay anemias que cursan con deformidades óseas si es que se han iniciado, por ejemplo, un paciente que tenga un niño que desde pequeño, en pleno crecimiento, haga anemia, ¿sí? Anemia ferropénica por problema renal, ¿sí? Un problema de falla renal en un niño,
va a alterar su estructura ósea y hace una deformidad ósea. Hace una escoliosis, son de talla baja, ¿sí? Hay anemias asociadas a úlceras en miembros inferiores. Eso ya lo vamos a ver poco a poco. Niños que tienen el hábito de la pica. ¿Alguien de ustedes que me digan qué es el hábito de la pica? Es como Que la todo lo que geofagia, comen lo doctor. llevan a la... El niño empieza a comer tierra, tierra o algún elemento químico. Por ejemplo, empieza a raspar una pared. Algunas casas tienen paredes con yeso y el niño las descascara y se la come, ¿no? O agarra tierra, la tierra que, que se forma a veces ¿cómo se llama? En el piso, a veces como barro, y les gusta comer de niños eso. Muchos niños ustedes van a observar que le gusta la pica, o sea, el hábito por comer la tierra. Y esta tierra que está llena de elementos químicos, quelan al hierro, ¿no? Y eso dificulta su absorción, ¿ya? Ese hábito es exclusivo de los niños, es raro que un adulto tenga, ¿ya? Otras molestias que puede tener clínicas, el paciente puede, si es una anemia, por ejemplo, por pérdida de sangre, una anemia puede hacer un shock hipovolémico, el paciente hipotenso, lipotimia, o sea, les baja, se desvanecen sin pérdida de conciencia o sí pueden perder la conciencia. Las anemias megaloblásticas, por ejemplo, la anemia perniciosa da mucha alteración de confusión, deteriora la conciencia, ¿no? Hay anemias por insuficiencia medular. La anemia plástica genera, ¿no?, que rapidito la persona haga leucopenia y sea sometido a infecciones, o trombocitopenia y sea sometido a hemorragias. Entonces, una anemia por insuficiencia medular, una anemia plástica, no solo causa anemia, sino también causa leucopenia y trombocitopenia. Hay muchos procesos, por ejemplo, digestivos que cursan, por ejemplo, una úlcera péptica, el paciente hace hematoquesia, hace melena, ¿no? Si es un cálculo, ¿no?, en el sistema urinario puede producir hematuria. O una mujer que tenga, digamos, un pólipo endometrial o un mioma uterino puede tener metrorragia, ¿ya? Entonces, miren, es variable las molestias que puede tener una persona, ¿no? Hay anemias que cursan con baja de apetito, con anorexia, y hay anemias, por ejemplo, las anemias de las neoplasias, cursan con pérdida de peso, ¿ya? Entonces, las anemias, ¿no?, pueden dar manifestaciones cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, cutáneas, mucosas, ¿no?, caída del cabello, por ejemplo, alteraciones en la uña, digestivas, genitourinarias, etcétera, ¿sí? Y por lo general, todas estas molestias son cuando las anemias son severas, o sea, por debajo de 7, por debajo de 7, ¿no? Síntomas cardiovasculares, disnea, angina, hipotensión postural, ¿ya? Hay anemias severas, ¿no?, que cursan, ¿no?, muchas veces con insuficiencia arterial, claudica el paciente, otras cursan con baja de la albúmina, ¿no?, provoca edema, ¿ya? Puede haber, pues, en una anemia severa puede haber tinitos o acúfenos, puede haber vértigo, ¿sí? El paciente a veces pierde la sensibilidad, especialmente en la anemia por B12, las anemias macrocíticas por B12. El paciente pierde la sensibilidad profunda, no siente lo que está pisando, se le adormece el pie o puede tener ataxia, ¿no? ¿No? Pérdida cognitiva. Esto sucede en las anemias por deficiencia de B12. Ataxia, miren. ¿Ya? En las anemias falciformes, en la cual el glóbulo rojo tiene la forma de una hoz, ¿sí? Esta forma de hoz hace que se provoque un riesgo alto de un accidente cerebrovascular. El paciente puede, en la anemia falciforme, puede hacer trombosis fácilmente, a cualquier edad que tenga. Si es un niño con anemia falciforme, va a tener trombosis desde niño, ¿ya? Aparte de la crisis
la crisis por la anemia falciforme que va a tener dolor intenso, óseo o muscular, va a tener una tendencia a la trombosis. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Ya? Las uñas, le salen estrías a las uñas, estrías longitudinales, ¿no? ¿No? La palidez, ¿no? De la conjuntiva palpebral, ¿ya? Miren cómo se depapila la lengua, ¿no? La llamada glositis, en la anemia ferropénica, en las anemias carenciales, ¿sí? La queilosis angular, las anemias ferropénicas o carenciales provocan queilosis angular, lo que la gente le llama boquera, ¿no? Las anemias megaloblásticas de tipo pernicioso, de tipo megaloblástico, macrocíticas megaloblásticas provocan atrofia gástrica. Hay anemias, ¿no? Asociadas, por ejemplo, a la anorexia. Persona no consume alimentos y hace anemia ferropénica, hace anemia megaloblástica, ¿no? Las anemias asociadas al embarazo, ¿no? Primer trimestre se caracteriza a veces por náuseas, ¿no? La persona no come, no ingiere por el exceso de náuseas, ¿no? Entonces, en el primer trimestre, si no se alimenta bien, va a desarrollar una anemia carencial, ¿ya? La glositis, miren, la anemia ferropénica, las uñas, ¿sí? Anemia de tipo carencial, la lengua aframbuesada, anemia de tipo carencial. La presencia de cálculos en la vía biliar se ve en la anemia hemolítica. Las anemias hemolíticas provocan este tipo de cálculos, ¿ya? Acá tenemos, ¿no? Cuando la persona bota melena, ¿sí? Una melena, ¿no? Por un sangrado digestivo alto, causa anemia ferropénica. Cuando la anemia es severa, muchas mujeres dejan de reglar. Hay mujeres que tienen una aplasia medular, una mielodisplasia a edad temprana, ¿no? Y lo primero que van a tener es amenorrea, ¿ya? Porque el cuerpo trata de ahorrar al máximo sangre. Entonces, el paciente hace amenorrea. Hay anemias, ¿no? Por ejemplo, las macrocíticas, ¿no? Que pueden estar asociadas a neuropatía y también a pérdida de la libido e impotencia. El trastorno de la pica, la foto es de un adulto, pero generalmente el trastorno de la pica es más frecuente en el niño, ¿no? Acá tenemos anemias que se producen en un niño y altera la esclerosis, las escleras se ponen azules, así como las escleras se pueden poner hemorrágicas o se pueden poner ictéricas, pueden ponerse azules, ¿no? Y puede haber una fragilidad ósea en un niño, esos niños que tienden a fracturarse de todo, hacen escleras azules y también tienen anemia, ¿ya? Entonces hay clínica diversa en la anemia y a veces la clínica asociada y los signos asociados, ¿no? Me van a definir qué tipo de anemia, ¿no? Las úlceras maleolares, la trombosis, la anemia falciforme es bien común, ¿ya? Los niños tienen anemia asociado a retraso de crecimiento, a síntomas neurológicos, a talla corta, ¿sí? Falta de concentración, tendencia al sueño, baja de apetito. El niño fácilmente hace una anemia de tipo carencial, anemias ferropénicas por falta de ingesta. Revisar siempre la piel, las mucosas, auscultar a la persona con anemia, puede tener palpitaciones, puede haber angina, ¿no? Ver cómo está el vaso, si el vaso está crecido, puede ser una anemia hemolítica, ¿no? En un paciente, o puede ser, por ejemplo, una leucemia con vaso crecido, ¿ya? Revisar la lengua, revisar las uñas, o sea, revisar las llamadas, ¿cómo se llama? Faneras, ¿no? La glositis de Hunter, ¿no? Por deficiencia de vitamina B12, ¿no? Ya lo hace demasiado rojo la lengua. Entonces, las anemias pueden tener múltiples sintomatologías, ¿sí? Desde clínica cardiovascular, clínica general, clínica neurológica, clínica digestiva, etcétera,
¿ya? Hay que examinar piel, hay que examinar uñas, ¿sí? Hay que ver en qué parte está la lesión, ¿no? Ver si hay ictericia asociada, si hay crecimiento de órganos, o sea, si hay crecimiento de vaso, de hígado, etcétera, ¿ya? Entonces, hemos hecho la clase, ¿no?, de síndrome anémico. Probablemente mañana, ¿no?, vean un caso clínico allá en su sede, ¿no?, que es un caso representativo. Probablemente sea un caso de anemia crónica, de anemia ferropénica o de anemia megaloblástica. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿O todo está claro? Todo claro, doctor. ¿Ya? Todo claro, doctor. Ya, entonces lean bien esta clase. Le voy a dejar la copia ya en el aula virtual, ya para que un poquito lean, ¿no? Porque de esta clase vienen varias preguntas, ¿ya? Nos estamos viendo, chicos. Suerte, Hasta luego, doctor, gracias. suerte. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor.